Bien, pues veo que ya se está uniendo más gente. Si te parece, Tiago, arrancamos. Pistoletazo de Me salida. parece bien porque tengo muchas ganas de empezar, así que vamos avanzando y la gente que se vaya uniendo a la conversación, que todos bienvenidas y bienvenidos. Pues empiezo agradeciéndote que estés aquí con nosotros en este webinar, pues con un título que yo creo que es ya un statement, ¿no? Ese fin del liderazgo estándar, ese momento que es un punto de inflexión en el que vamos a hablar de por qué precisamente creemos que es el fin del liderazgo tal y como lo conocemos y cómo podemos utilizar herramientas como la IA para trabajar todos los retos que trae consigo. Y la verdad es que este webinar no sería posible sin la ayuda y el acompañamiento también por tu parte y por parte de Sésame, y lo hacemos también dentro de ese marco de los nuevos modelos de liderazgo de la semana de WIT. Entonces, bueno, antes de empezar, ¿cómo quieres que te presente? Porque para mí eres como un mega crack en el mundo de los recursos humanos. Esa es la presentación informal. ¿Cuál es la presentación formal de estos eventos? No hay una presentación formal, al final soy una persona que está en el mundo de los recursos humanos ya hace unos 15 años, más de 15 años, es que el tiempo pasa rápido, y que le gusta pues conocer a profesionales de recursos humanos, ayudar a los profesionales de recursos humanos, aportar contenido de valor y ponerles en contacto. Actualmente soy vicepresidente en Sésame, que somos autor de recursos humanos, eh, y en parte de mi trabajo creo estos espacios de confianza y de calidad en los cuales los profesionales de recursos humanos pueden hablar, pueden poner sus dudas, pueden intercambiar buenas prácticas, ¿no? Soy un verdadero conector de personas. Es verdad que al estar en tantos foros, en tantos espacios, tengo la oportunidad de estar en contacto con muchos profesionales y de aprender muchísimo. Así que soy un privilegiado del mundo de los recursos humanos. Pues el privilegio es nuestro por tenerte esta tarde aquí, pues charlando de un tema tan interesante. A mí una de las cosas que más me gusta, ¿no? Del trabajo que haces es ese foco que pones en la comunidad, porque creo que precisamente la formación tiene que reciclarse para entender nuevas maneras de aprender. Una de las nuevas maneras de aprender creo que es en comunidad y es algo que compartimos. Arrancamos entonces esta sesión, este webinar en el que vamos a hablar pues, de ese fin del liderazgo y de por qué la formación tal y como la conocemos tiene que cambiar, porque no es un problema de que los managers pues, no quieran aprender o un problema de que las empresas no los quieran formar muchas veces, sino que yo, tal y como lo veo, creo que es un problema más de un modelo que llevamos arrastrando mucho tiempo y que, bueno, nos dice que hay cosillas que no funcionan del todo bien. A mí un dato que iba a decir me perturba, pero realmente me incomoda, ¿no? Más que perturbar, es esa idea de la curva de Ebbinghaus, de que cada vez que aprendemos algo existe un tiempo de latencia en el que nos vamos a olvidar de este algo que aprendemos. Creo que esto, bueno, a mí me ha pasado yendo a cursos, entiendo que a ti también, a veces es 24 horas, a veces es un poco más, pero bueno, la realidad es que tal y como solemos aprender, nos olvidamos muy pronto, ¿no? De las cosas a nivel teórico que recibimos. Y además, otro de los problemas, pues también viene de la mano de que en el mundo de las empresas, en el mundo corporativo, se gasta mucho dinero en formación, pero muchas veces esta formación o no cala, o no permea, o no llega a quien tiene que llegar, ¿no? Cuéntanos, Tiago, tú que hablas con tantas personas del sector de los recursos humanos, ¿cómo ves estos datos? ¿De quién crees que es el problema? ¿Qué opinas de ello? Mira, a mí me llama la atención, ahora que he visto este slide, no lo había visto, ese número ahí del 18% de organizaciones cree que sus líderes son realmente efectivos. ¡Wow! Cuando veo ese 18%, yo no pienso en managers malos, yo pienso más bien en organizaciones que quizás son incluso incoherentes, porque nosotros de alguna forma hemos construido sistemas donde se mide el resultado la mayoría de veces, pero no se mide el cómo se llega a ese resultado. Se exige mucho liderazgo, pero no solo no se entrena ese liderazgo, sino que muchas veces ni se pregunta a ese líder si quería ser líder. Y luego se evalúa siempre el negocio, porque los KPIs principales son de negocio casi siempre, pero no se evalúan las relaciones que se construyen, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, tiene una consecuencia muy directa. El liderazgo queda relegado a soft skills cuando en realidad es una hard skill muy crítica en el negocio, porque asumimos que el liderazgo va de empatías, de
de comunicación, de estas soft skills, pero en realidad no lo es una soft skills, es un conjunto de muchas habilidades, es cierto, pero que acaba siendo, desde mi punto de vista, casi más cerca de una hard skill crítica de negocio. El hard skill entendido como algo que no deja de ser técnico también y que se tiene que saber hacer bien y no simplemente ir aprendiendo, ¿no? Además, hay algo que no se habla mucho, que es que algo con lo que yo decía antes, muchos managers no quieren ser líderes y esto lo he visto una, dos, tres, cuatro, muchas veces. Es el mejor comercial, porque es el mejor comercial, porque tiene antigüedad y porque es el que más vende, le acabamos promocionando a director comercial. Y nos cargamos las ventas porque esa persona deja de vender, porque se le pide otras cosas, porque el director comercial no es el director de las ventas, es el que dirige las personas que sí se van a encargar de las ventas. Lo que pasa es que este concepto de que un manager no es un manager de ventas o de marketing o de operaciones, sino de las personas que constituyen esos equipos, yo creo que esto se ha visto muy tarde, demasiado tarde, ¿no? Y hay gente que es muy buena haciéndolo, pero no es buena enseñándolo. Y hay gente que es muy buena haciéndolo, pero no es muy bueno analizando. Y un manager obviamente también vive de esos análisis y hemos deprimido a muchos profesionales y grandes individual contributors al ponerles en una posición de mando que no estaban preparados ni se les ha preguntado si querían ser. Y porque también el éxito, y finalmente este concepto sí que va cambiando mucho, pero el éxito siempre fue visto como una ascensión vertical hacia arriba y cada vez más, obviamente, no se ve así, sino que se ve como una evolución que puede ser hacia arriba, pero también puede ser hacia el lado, como también puede ser en diagonal, ¿no? Pero bueno, eran ideas que teníamos aún en la cabeza y que se fueron perpetuando, ¿no? Al final, estos líderes acabaron siendo líderes aceptando el rol por el estatus, por el salario, por el crecimiento, ¿no? Por la imagen que se tendría de ellos desde fuera, pero no se les había preguntado si querían gestionar personas, no se les ha enseñado, no se les ha dado esa oportunidad, ¿no? Gestionar personas es sostener tensión, conflictos, incomodidades, no es un upgrade, es otro trabajo completamente distinto, ¿no? Por eso no es un problema tanto de talento individual, sino de un fallo de diseño organizativo desde mi punto de vista. Por lo menos es como yo lo veo. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que has tocado dos puntos que son críticos. Uno de ellos es una tendencia muy cultural también del país en el que vivimos, de efectivamente promocionar solo hacia arriba y creer que la evolución de carrera solo puede venir de la mano de una promoción en vertical, a lo mejor no en un cambio de departamento o incluso a veces personas que dicen, he probado este rol, no me gusta, quiero volver al de antes. Y eso se vería casi como un fracaso, ¿no? Y el otro punto que has tocado es esa idea de la coherencia. Me parece, como bien dices, que es un problema del modelo que estamos utilizando porque no es coherente con el contexto. Es un modelo rígido de aprendes de forma teórica, aprendes habilidades técnicas para promocionar y cuando llegues a un punto en el que o no quieres aprender más o no puedes aprender más, te quedas ahí estancado, ¿no? Eso es lo que se llama el principio de Peter, ¿no? De que todos ascendemos hasta nuestro máximo nivel de incompetencia, que es algo bastante duro de decir, pero creo que bastante... Yo lo he visto mucho esto. El principio de Peter es una realidad, ¿eh? Sí, sí, es que suena duro decirlo, pero es una realidad, ¿no? Y esto pues, nos lleva a un siguiente problema, y es que, bueno, últimamente estoy como bastante obsesionada con este concepto, con esta idea de que hemos entrado en la Skills-Based Era, en ese momento en el que la economía no se mueve solo por las certificaciones y por los títulos. Y esto es algo que no es que lo diga yo porque soy psicóloga, sino que está estudiado que el mercado se está moviendo diferente, a velocidades diferentes, que los ciclos están siendo distintos y que ya no sirven las formas de comer mercado que teníamos antes, ¿no? A la hora de saco un producto, lo vendo, me quedo aquí, tengo este monopolio y nadie me quita. Esto es diferente con la llegada de la IA y con otras tecnologías. Y esta entrada de lleno, ¿no? en la Skill-Based Era nos pone frente a un espejo en términos de upskilling y de reskilling, porque el 39% concretamente de las habilidades clave que tenemos, como mínimo, se van a quedar obsoletas para el 2030. Pero es que yo estoy viviendo en primera persona como algunas ya se nos
están quedando obsoletas ahora. No sé si esto te pasa a ti, Tiago. Sí, a ver, eso está bien, ¿eh? Porque habéis hecho muy bien los deberes y veo que vais a presentar aquí números, me encanta. No sé si estos 39 son aún actualizados o no. La verdad es que yo también veo que ese número seguramente subirá. Pero diría más, aquí lo que yo veo, yo voy siempre a dar mi interpretación porque yo no vi los slides, entonces los estoy viendo y me encanta poder verlos. Yo veo una contradicción brutal, ¿eh? Porque las empresas, aparentemente, ¿no? Por lo que presentas aquí, saben que el 39% de habilidades quedarán obsoletas, ¿no? Pero lo que yo veo en el mercado es que siguen diseñando planes de formación como si su entorno fuera estable, ¿no? Es como saber que viene una tormenta y seguimos construyendo con madera. Es decir, el problema no es la falta de awareness, es la velocidad de reacción. Y no es fácil, ¿eh? También vivimos en un entorno VUCA, van, donde todo va muy, muy rápido y donde, de hecho, vivimos en un mundo difícil de predecir, ¿no? Esta noche nos sentamos en el sofá y escuchamos las noticias y yo ya estoy por escuchar de todo porque ya no sé lo que puede pasar en el mundo, ¿no? Entonces, esta velocidad de reacción sí que es importante, esta capacidad de actuar entendiendo el entorno que nos rodea, ¿no? Adaptarse a esto, al final, a esta nueva realidad implica algunos cambios. A ver, no sé si dos, tres, cuatro, pero voy a decir, mira, por ejemplo, pasar de roles, Sí, porque seguimos hablando de roles, a skills, a habilidades, ¿no? Dejar de definir puestos estáticos. Antes cuando me has preguntado, ¿quién eres tú, Tiago? ¿No? Yo no he dicho una posición porque yo no me identifico con una posición. Yo me identifico con unas habilidades, unas características mías, ¿no? sí, Entonces yo creo que hay que dejar de definir puestos estáticos, yo soy esto, ¿no? Y empezar a pensar en capacidades dinámicas, en habilidades, en propuestas de valor. De hecho, es lo que siempre hablamos, ¿no? De las empresas y también de los candidatos, ¿no? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuáles son mis superpoderes? ¿Qué tengo yo para aportar al mundo, a mi empresa, ¿no? Es casi como esa frase de John F. Kennedy, ¿eh? No, no lo que tu país te puede dar a ti, sino lo que tú puedes dar a tu país. Pues un poco lo mismo. No es lo que tu empresa te puede pagar a ti o dar a ti, es qué tienes tú para aportar a esta empresa, ¿no? Entonces, pasar de roles a skills. Segundo lugar, aceptar esta incomodidad constante. Yo creo que ya hemos pasado demasiadas crisis, demasiados momentos difíciles como para pensar que alguna vez se van a acabar. No se van a acabar. El talento ya no se siente preparado. Vive en una versión beta permanente. La vida es una versión beta permanente, ¿vale? O sea, no hay la zona de confort ya, desde mi punto de vista. Porque y si la hay, sal ya de ahí cuanto antes, porque es que no es que sea zona de confort, es que te vas a quedar para atrás, básicamente, ¿no? Y luego, creo que debemos redefinir también el valor del experto, ¿no? Porque el que sabe hoy puede no saber mañana. Le llamas senior a una persona porque en teoría es el que está dominando algo, pero es que mañana eso puede que no sirva de nada. Entonces, eh, hay que romper egos de alguna forma, desde mi punto de vista, ¿no? Yo diría esos tres factores, por lo menos, yo creo que son relevantes, ¿no? Las organizaciones al final que entienden que ya están creando ecosistemas de aprendizaje continuo, porque creo que es lo importante, ¿no? Al final, un entorno favorable a que siempre estemos aprendiendo y siempre vayamos a más, pues son las que van a triunfar desde mi punto de vista. Y las demás, pues están haciendo cursos, porque hay que hacer cursos, no... Unos hacen cursos y otros se adaptan y evolucionan, ¿sabes? Es por lo menos como yo lo veo, ¿no? Que hay que hacer sí, algo sí. con ellos al final, si los Sí. conocemos. Y de hecho, tal y como lo planteas, ¿no? De alguna forma vendernos por skills, por habilidades, no tanto por títulos, es una manera de ser más resilientes en un mercado que es completamente convulso. Si yo digo, no, yo soy Rebeca Calvo Barros, psicóloga general sanitaria, ya, pero es que eso igual dentro de 6 meses no es relevante y lo que es relevante es la capacidad de escucha activa dentro de una empresa en la que a lo mejor no soy psicóloga clínica, pero puedo usar la escucha activa, ¿no? Como skill. A mí
Sí, este contexto me recuerda un poco también a la época en la que hacía terapia, de hecho, y hablábamos de la parálisis por miedo, ¿no? Creo que muchas organizaciones en España están un poco en una parálisis por miedo, de decir, bueno, ya ha habido crisis antes, ya ha habido otros momentos antes de tener que cambiar, no lo he hecho, no me ha ido tan mal, malo será que esta sea distinto, ¿no? Bajo tu perspectiva, ¿qué crees que es lo que está frenando a las empresas o a los equipos de recursos humanos a la hora de modernizar la formación? Eh, ¿Qué les está frenando? Mira, yo creo que hay como que una barrera que casi nadie verbaliza en recursos humanos, que es el miedo a perder el control. Esto yo lo veo muchos días, ¿no? Porque modernizar o hacer un upgrade en la formación implica muchas cosas. Implica que el aprendizaje no pase solo por recursos humanos, porque esto es un error muy frecuente, pensar que la formación se diseña solo desde recursos humanos. No es así, no debe ser así. Luego, que los managers eh, tienen que implicarse, es decir, modernizar la formación implica que no sean solo recursos humanos que se ocupen del tema, sino que los managers tengan que implicarse, porque son ellos los que deben ser propulsores del crecimiento, del desarrollo de sus equipos, ¿no? Eh, y también modernizar la formación implica que el propio error entre en el sistema. Es decir, Efectivamente. normal que nos equivoquemos, ¿no? Entonces, este Sí. miedo a perder el control tiene aquí estas barreras, ¿no? De pensar que solo recursos humanos, que los medios no tienen que entrar o que todo tiene que ser perfecto y que no hay margen o tiempo o espacio para el error. Y esto, de alguna forma, genera vértigo. Es decir, da miedo. Y yo creo que también hay un problema de alguna forma estructural, ¿no? Porque queremos innovación, pero por otro lado hay 7 niveles de aprobación para cualquier acción que queramos hacer, ¿no? Tenemos burocracia, claro. Sí, burocracia, frenos, dudas, palos en las ruedas, como le quieres llamar, ¿no? Y el aprendizaje real no escala así, tiene que ser mucho más fluido, mucho más dinámico, mucho más inmediato, ¿no? Y luego también sí que veo alguna desconfianza hacia algunas nuevas metodologías, ¿no? No es hacia la tecnología, es hacia perder la narrativa tradicional del aprendizaje, ¿no? Tú has dicho antes, una forma nueva de aprender es estar en comunidad. Cada vez hay más eventos de recursos humanos, cada vez hay más comunidades, grupos informales de recursos humanos, porque las personas se han dado cuenta que esta inteligencia colectiva aporta mucho. Este chat GPT humano de preguntar a un par o preguntar a un compañero de sector, oye, ¿tú no has implementado el plan de igualdad en tu empresa también? Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué errores cometiste? ¿No? Y esta apertura, esta vulnerabilidad, este compartir, estos best practices de verdad, ¿no? Los típicos eventos de recursos humanos que había antes, sigue habiendo algunos, ¿no? De que vas a enseñar y todo es perfecto y maravilloso porque tienes Qué millones de bien lo euros, hacemos. sino el mundo real, desde los que estamos en la trinchera, en el barro, de explicar, de ayudar, de guiar, ¿no? Y luego uno, al final, absorbe todo eso, interpreta todo eso y ya tomará su decisión. También con su copilot, también con sus asesores, con lo que sea, ¿no? Entonces, eh, esta desconfianza que yo decía antes del modelo tradicional es de un modelo en que parece que si no hay aula, si no hay formador, si no hay diploma, parece que no ha pasado nada, ¿no? Parece que no se puede aprender. No es así, ya no es así. De hecho, la educación no ha, o sea, el modelo, no quiero ser malinterpretado, ¿no? Pero el modelo educativo en el que nosotros hemos sido formados, nuestros padres, nuestros abuelos, y si voy muy atrás, también esto está roto y esto se acabó, pero es que llevábamos, no son décadas, son siglos en que era un profesor, un aula de una escuela y era la única forma de aprender. Yo creo que esto llevamos siglos desde que se implantaron las primeras universidades y vamos, esto estamos hablando del tiempo de Napoleón, es decir, es que me parece impresionante, es decir, no puede ser. Y esto sí que se ha roto, porque hoy en día el acceso a la información es muy diferente al final, Sí, ¿no? Hoy en día
conocimiento incluso, yo tengo la visión de que el conocimiento incluso se va a convertir en commodity, porque tú puedes saber de física cuántica hoy en día. Tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial y saber, ¿no? Ahora, el cómo usarlo es otra cosa, ¿no? Pero el acceso a la información tú la puedes tener, ¿no? Pero bueno, parece que lo que no se ve, parece que no lleva algo, pero lo que no se ve muchas veces es lo que transforma, ¿eh? Totalmente. De hecho, es que al final parece que estamos aquí reinventando la rueda cuando la realidad es que hace miles de años que el ser humano aprende copiando y pegando, aprende experimentando, aprende de manera social. De hecho, es como estamos cableados para aprender y esto, los que nos dedicamos al comportamiento humano, lo tenemos muy presente, pero luego llegamos a una realidad que es la contraria, que es este 10% que tiene que ser la formación del aula acaba convirtiéndose casi en el 70% y el resto desaparece, ¿no? Y esto es un problema. Tú si pudieses rediseñar todos estos flujos desde cero para decir, vale, el modelo educativo como lo entendíamos ya no existe, lo podemos reiniciar hoy aquí en esta sesión. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo diseñarías? ¿Qué es lo primero que te cargarías aquí? A ver, no es fácil, pero más que cargar, le daría una vuelta. Introduciría quizás un concepto, el de liderazgo en vivo, ¿vale? ¿Qué significa ¿Vale? esto del liderazgo en vivo? Que el desarrollo ocurre en el flujo real del trabajo, no fuera de él. Tampoco es nada ultra novedoso, porque el learning by doing es un poco eso, y el learning by doing tiene años, ¿no? Pero claves, pues y usando tecnología, además, simulaciones hiperrealistas de conversaciones difíciles. De hecho, ahí vosotros sois muy buenos y tenéis algo. A lo mejor vais a enseñar algo por ahí, ¿no? Hay Luego, algo. feedback inmediato, no meses después en una evaluación porque toca hacer el appraisal, no, al momento. Conversaciones difíciles son necesarias y son importantes. De hecho, hay muchas formas de hacerlo y se habla mucho del feedback, pero a mí me gusta incluso más otro concepto que creo que es más potente que el de feedback, que es el de feed forward, que es dar esa respuesta que permita a la persona avanzar, ¿no? Ese feedback que le permita avanzar. Luego, otros conceptos tampoco son tan novedosos, pero cada vez se habla más. Crear espacios seguros para fallar sin coste reputacional, ¿no? Esta seguridad psicológica que tanto abogamos en recursos humanos, ¿no? Y luego más entrenamiento entre pares, no solo top-down, sino que entre personas de la misma posición. Y quizás añadiría como algo más, o sea, haría obligatoria la práctica. Es que muchas veces damos cursos, cursillos, formaciones y todo es muy teórico y hay que ensuciar las manos, hay que pasar por las cosas. El senior es senior porque ha pasado por las cosas, no porque haya estudiado. Eso es lo importante, ¿no? Y la formación hoy es opcional en comportamiento, ¿no? Puedes ir, puedes escuchar y no cambiar nada, ¿no? Pues no, deberíamos estar obligados a hacer algo después de la formación, ¿no? Y bueno, yo iría por ahí. Totalmente. De hecho, cuando hablamos de aprender, decíamos antes, no, hablamos también de imitar, de copiar, por eso es importante la formación con personas parecidas a mí, no solo a lo mejor con alguien que está jerárquicamente por encima de mí, sino con alguien parecido, porque una de las claves cuando yo voy a formarme es identificarme con la situación. Entonces, si no me identifico con esa situación o con ese modelo o con ese ejemplo que estoy practicando, aprendiendo, no me voy a acordar pasado mañana de cómo se llamaba esa técnica de feedback. En cambio, si veo que la situación es literalmente lo que me pasa cada vez que hablo con alguien de mi equipo y tengo que decirle lo que no ha funcionado bien y me cago porque me da miedo decírselo, ahí es donde dices, ostras, vale, ahí cala, ¿no? Hay ese aprendizaje emocional. Y hablábamos también de cuáles son esas cosas que no funcionaban, ¿no? Y lo mencionabas muy bien, un argumento que decíamos antes de un modelo muy, muy estructurado, muy rígido, no existir esa parte práctica, que no sea realista. Al final, está claro que un problema es que nos vamos a olvidar de lo que aprendemos a nivel teórico y esto nos ha pasado desde que estábamos, yo creo que en la escuela primaria y nos sigue pasando cuando nos formamos como adultos. Los programas que solo son teoría no nos preparan para el crudo mundo real, sobre todo el crudo mundo real en el que vivimos hoy en día, que cambia cada 2 segundos literalmente y no viene con un manual de instrucciones. Pero yo creo que otro problema también muy grande es que no es escalable al final. En todos estos años y llevando mucho tiempo, ¿no? Siendo muy friki del comportamiento humano, del aprendizaje, etcétera, una cosa que siempre veo es que muchas empresas que tienen pasta para hacerlo ponen perfiles clave para hacer coaching, por ejemplo, con ciertos perfiles ejecutivos o ciertos perfiles de dirección, que está bien, pero no debería de ser
la norma no debería de hacerse solamente esto, porque va a haber un 98% de tu equipo, de tu capital humano, que se va a quedar sin ese upskilling, sin ese reskilling y sin ese proceso de aprendizaje adecuado a su contexto, ¿no? Para ti, de todas estas áreas, ¿cuál crees que es así la más problemática de todas? Yo creo que lo que más duele es la falta de práctica real. Y no practicamos porque nos da miedo practicar. Ya, Porque practicar implica exponerte, sí, equivocarte delante de otros, mostrar que no sabes, ¿no? Y esta vulnerabilidad que nos cuesta demostrar, y sobre todo a los líderes, pero que es tan importante porque en el libro de Five Dysfunctions of the Team de Patrick Lencioni, justo dice que la base de un equipo disfuncional está la falta de confianza y que esa confianza solo se puede adquirir a partir del momento en que el líder demuestra esa vulnerabilidad, pues nos cuesta mucho, ¿no? Y luego también la formación tradicional protege mucho al participante, porque no hay consecuencias, no hay tensión real, no hay impacto emocional y sin emoción no va a haber, no va a haber un aprendizaje profundo, ¿no? Porque yo creo que por eso muchas formaciones gustan mucho, pero no cambian nada. He hecho esta formación, ¿qué tal? Muy bien, he aprendido esto, aquello. Ya, pero ¿qué vas a hacer ahora? Esa es la pregunta clave. Es decir, cuando acabas una formación, no es lo que has aprendido, porque lo que has aprendido no sirve de nada si no lo aplicas. Es cómo lo vas a aplicar, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. El aprendizaje real ocurre cuando te implicas, no cuando consumes contenido. sí. De hecho, en la vida real tú normalmente no puedes ir con un copilot en el bolsillo de, oye, me dijo esto la cajera en el supermercado, ¿qué le puedo contestar aquí? Que no tengo ni idea de cómo salir de esta situación, ¿no? Muy rápido son los pilotos y rápidamente los puedes consultar, ¿eh? Pero no va de eso, no va de eso. Totalmente. Y además esto se une también al problema de que realmente como tenemos un contexto que cambia tan rápido, la formación no se puede impartir tan rápido y muchas veces, esto opinión personal, ¿no? Igual me cae hate después por decir esto, pero a veces los humanos cuando tomamos una decisión la tomamos por quedarnos tranquilos pensando que ya estamos haciendo algo, no porque realmente vaya a funcionar. Entonces, he vivido muchas situaciones en las que pasaba esto, ¿no? Hablábamos de una idea de a lo mejor hacer formación simplemente para quedarnos tranquilos de estoy haciendo algo con este problema, no me importa que no funcione porque me quedo emocionalmente tranquilo sabiendo que estoy haciendo algo. No sé si te ha pasado también alguna vez esto. Sí, sí, pero si te paras a pensar, eso no es nada bueno. Efectivamente, al final es como enfrentarte, ¿no? a tu propia realidad a través de una pantalla, de un poco una mentira. Yo creo que una de las cosas también que ocurre es que muchas compañías tienen la necesidad y el reto de unificar un estilo de liderazgo que vaya acorde a sus valores, una serie de baterías de comportamientos que reflejen unas competencias que quieren tener en sus equipos, pero hay como esta paradoja de que en macro tienen que unificarlo, pero en micro tienen que entregarlo de una manera hipercustomizada, porque no llega a componer en la web. Mis valores son la coherencia, la constancia y el trabajo. Tenemos que hacer algo experiencial, ¿no? Entonces, ¿cómo ves un poco esta dinámica macro-micro, este casi debate, ¿no? que tienen las empresas? Sí, mira, aquí una vez más veo también una desconexión brutal entre lo que se dice y lo que se vive, ¿no? Y esto sabemos que es uno de los principales problemas a la hora de conseguir un compromiso por parte de los trabajadores, ¿no? Muchas empresas han trabajado en qué somos, que es lo que quieren es escribir en sus páginas web al final cuando se presentan, el qué somos, pero muy pocas han trabajado en algo mucho más potente y mucho más importante, que es el cómo actuamos. Porque el que somos de verdad no es el qué decimos que somos, sino el cómo demostramos que lo somos, es decir, el cómo actuamos, ¿no? Y eso genera una incoherencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en la empresa dicen, fomentamos la transparencia, ¿no? Pero luego nadie da feedback directo. Dicen, apostamos por el desarrollo, ¿no? Pero luego penalizan el error. Entonces, el liderazgo no se define en un documento, ya lo sabemos, ¿no? Se define en microdecisiones diarias, ¿no? La cultura es el conjunto de los comportamientos repetidos. Eso es lo que va a conformar la cultura de una empresa. Y eso obliga a concretar. ¿Qué conversación esperamos que tenga un manager ante el bajo rendimiento, por ejemplo? ¿Qué no está permitido en una reunión? ¿Qué significa exactamente liderar con empatía, ¿no? Cuando bajas ahí, a ese nivel,
Entonces es cuando empieza la transformación desde mi punto de vista, ¿no? Porque al final lo decías antes, también es una cuestión de coherencia, ¿no? Si en tu web pone una serie de valores, si en tus marcos competenciales dices una serie de cosas, ¿cómo de distante está eso del comportamiento real de las personas? Yo creo que un ejemplo muy fácil de... Sí, perdona, ibas a... Iba a complementar, justo, es verdad, porque el marketing ha hecho mucho daño muchas veces, ¿no? Y Antonio, de perdónanos. repente, ¿eh? No digo, Antonio, compañero de marketing, perdónanos por esto que vamos a Ah, decir. sí, sí. No, el marketing, ya he traído cosas muy buenas, pero el marketing mal utilizado y por profesionales no competentes, como somos los de recursos humanos, ante otro área de conocimiento que es el marketing, puede hacer mucho daño. Entonces, se empezó a hablar, entre muchos términos, terminologías y conceptos que se han importado del marketing a recursos humanos, se empezó a hablar del storytelling, perdón. Entonces, tenemos que crear un storytelling. Lo que pasa es que nosotros hemos desvirtuado y prostituido el storytelling y lo hemos convertido en inventarnos cosas. Porque con ChatGPT el storytelling parece que todas las empresas son Google y que todos tenemos que ser perfectos. El storytelling es un poco como las redes sociales. Nos han obligado a buscar esa perfección. No, tenemos que tener un storytelling. Y nosotros hemos empezado a transversionar eso y luego la gente se empezó a sentir engañada porque tú lo vendías todo maravillosamente, increíblemente, y cuando se daban cuenta de dónde habían entrado, pues ahí era donde había el choque, ¿no? Entonces, menos storytelling y más truth-telling, más contar la verdad y decir la verdad. Una de las cosas que empecé a implementar en los procesos de selección de mi empresa fue el contar al candidato algo menos positivo de la empresa en el proceso de selección. Y esto les ha ayudado a entender, esto es una empresa normal, no una empresa idílica que se está aquí vendiendo y engañándome. Entonces creo que es muy importante eso. Totalmente. Porque eso además juega con las expectativas, ¿no? Y yo creo que cuando una persona está insatisfecha en su puesto de trabajo, en su empresa, y se marcha, versus cuando está insatisfecha porque ve que le han dicho una cosa y están haciendo la contraria, eso es una bomba de relojería a todos los niveles, no solo porque esa persona vaya a rotar, sino porque va a ser un detractor o detractora para siempre para la marca. Entonces no va a haber storytelling de LinkedIn o de la web que pare este tipo de experiencias que muchas veces vienen de este gap, ¿no? Entre lo que digo y lo que hago. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Estamos En acercando esta, al final o cómo vamos? era una pregunta, yo creo que al ser gallega me sale así, hacer una pregunta sin hacer una pregunta, Vale, pero vale, bueno, no, no, lo he dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, efectivamente, sí, sí. en ese sentido yo creo que de alguna manera la IA bien utilizada, usada de forma ética, viene un poco para invertir, ¿no? Toda esta disonancia en donde tú puedes implementar un modelo de liderazgo unificado, puedes tener claro un marco conductual, que yo creo que es algo muy sano, para después no caer en ese, es que no sé medir el liderazgo, claro, es que no tienes comportamientos observables. Ten comportamientos observables y analiza cuántos días a la semana aparecen, en qué contextos y de qué manera, ¿no? Entonces, la IA llega para poder hacer esto en macro, pero hiperpersonalizando la manera en la que se practica, porque al final es lo que nos permite generar situaciones hiperrealistas para los managers, ¿no? Para que jueguen como en un campo de pruebas y de repente pues una gran corporación es casi como una startup y puede hacer innovación a la hora de formar y decir pues pruebo, fallo y no ha ocurrido nada, ¿no? Totalmente, es así, puedes ir iterando de una forma eficiente, de una forma rápida, de una forma práctica y de una forma, sobre todo, que tú has dicho también, hipercustomizada en este caso, ¿no? Y es algo que vosotros también conseguís hacer, porque yo he visto esto ya en algunos momentos y es flipante. La idea de base es algo que, de nuevo, no estamos reinventando la rueda, lo hacen los pilotos de avión cuando pasan horas de simulación antes de volar un avión con 200 personas, por suerte para todos. Lo hacemos también los psicólogos clínicos cuando vamos a practicar antes de exponernos a un caso real de carne y hueso. ¿Por qué? Porque necesitamos probar, necesitamos fallar y necesitamos entender por qué, cómo y de qué manera lo puedo modificar sin que tenga unas consecuencias colaterales negativas, sea el caso del psicólogo, sea el caso del piloto, pero es que con los managers pasa lo mismo. ¿Cuántos managers pilotan aviones sin experiencia de simulación previa? Y claro, el resultado es un poco el que es, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero como eran simulaciones y luego no hay consecuencias, pues
seguirán pilotando aviones y destrozando aviones, pero como no les pasa nada ni a ellos ni a los pasajeros, bueno, a los pasajeros pasa, pero luego se les sigue dejando pilotar aviones, pues ese es un problema, ¿no? En ese sentido, y tal como me gusta a mí siempre hablar, ¿no?, de Leia, que es esta herramienta para experimentar la formación de una manera disruptiva, podemos trabajar con una IA ética, y digo ética porque no está entrando en etiquetar, ni en decidir, ni en hacer nada shady, ¿no?, con respecto a las personas, sino que lo que está haciendo es potenciar sus habilidades humanas, aquellas que tú ya tengas mapeadas en tu empresa, como cuáles son las competencias que yo quiero desarrollar, vamos a medirlas en una serie de escenarios de roleplay, en donde esta vez la IA va a ser un empleado que se comporte como alguien literalmente de tu empresa, a nivel de biografía, a nivel de cómo se expresan, a nivel de qué retos tienen. Y si vamos a poner al manager con este juego, ¿no?, de roles, pues a hablar con este empleado al que le ha pasado algo. Claro, esto de golpe y porrazo borra las 4 limitaciones que veíamos antes, que es esa idea de poder hacer una práctica real, poder tener un contexto muy, muy, muy acotado, poder hacerlo no solo con el top talent de los 2 perfiles directivos que son claves, sino con la gran mayoría de todo nuestro capital humano y poder además repetirlos. Yo la verdad tenía preparado un mini vídeo porque siempre que enseñamos la herramienta y pregunto, ¿qué casos os gustaría que probásemos, ¿no? Y me ponéis un poco a prueba para hablar con Leia, tal, todo el mundo dice, gestionar el empleado conflictivo. Y yo digo, wow, o sea, esto es como el bestseller, ¿no? Vamos a hablar con el empleado conflictivo. Nunca pregunto por qué, no sé si te sorprende la respuesta, Tiago. No, no me sorprende en absoluto, porque es de las situaciones más incómodas por las cuales un manager pasa. Pues vamos a ver un ejemplo de esto, que además, bueno, lo lleva mi compañera Claudia en el vídeo. Vamos a compartir el vídeo y vamos a ver cómo Claudia se enfrenta, como si fuese manager, a una situación de hablar con un empleado conflictivo. O sea que vamos a poner adentro vídeo y a ver cómo funciona la situación. Entonces, vamos a darle aquí al play. La forma en la que entrenamos a nuestros managers en lo que para mí es lo más complicado, que es tener una conversación incómoda. Ser líder es muy complicado, pero más complicado es saber mantener una conversación difícil que no nos agrada a nadie. Como por ejemplo dar un feedback complicado a alguien que no rinde, hablar con el compañero más conflictivo del equipo. Y la realidad es que los managers no están entrenados para esto. Les damos teoría, les damos modelo, pero no le damos práctica real. Así que os voy a enseñar una breve demo de Leia, nuestro simulador de conversaciones incómodas. Tiene un montón de escenarios, pero se puede personalizar para los retos de cada compañía. Pero hoy vamos a hacer el de hablar con el compañero conflictivo del equipo, porque yo creo que en todas las compañías tenemos este perfil. Estamos dentro de Leia, aquí veis todos los escenarios. Esto, como os he dicho, se puede personalizar para los retos de cada compañía, pero hoy vamos a hacer el de abordar al empleado conflictivo del equipo, que es este de aquí. Vale, podéis elegir versión chat o versión vídeo. Yo siempre recomiendo la de vídeo porque es un roleplay, es interactuar directamente con el avatar, se hace más incómodo y aprendes mucho más. Y puedes elegir el nivel de dificultad, fácil, medio, difícil. Yo no tengo miedo al éxito, así que le vamos a dar a difícil. Vale, aquí te pone un poquito cómo se gestiona la conversación y te da un pequeño contexto del escenario, ¿vale? Vamos a hablar con Carlos, que es diseñador gráfico y ha creado un ambiente un poco tenso con sus compañeros con ciertos comentarios que ha hecho pues, porque los hace de manera pues, como muy directa, ¿vale? Entonces tenemos que abordar esta conversación pues, para solucionar la situación. Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, ya sé que no te esperarás y no sabrás un poco de qué va el tema y por qué te he reunido, pero quería hablar contigo de un tema que me han comentado algunos de tus compañeros y quería saber antes de nada y de hablarlo si tú has detectado alguna cosa o sabes por qué, o sabes por qué estás aquí. Hola, pues nada, aquí estoy como siempre. No sé muy bien a qué viene esto, la verdad. Yo vengo a currar, hago mis cosas y ya está. Si es por lo de los compañeros, ni idea, sinceramente. Yo pensaba que todo estaba como siempre, no he notado nada raro. Vamos, que tampoco entiendo por qué me tienes aquí hablando de esto ahora, la verdad. Vale, nada, Carlos, yo sé que te pilla de sorpresa, pero te explico un poco. Ha habido varios compañeros que han venido y me han comentado, bueno, que el ambiente está un poco tenso por ciertos comentarios que tú haces. O sea, yo quiero dejarte claro que no es para nada tu rendimiento ni tu trabajo, porque eres un trabajador excelente, pero sí que me han venido tus compañeros diciendo esto y yo pues quiero saber un poco la situación y ver qué pasa, ¿no? Y arreglarla. Pues no sé, me parece un poco exagerado, sinceramente. Yo hago mi trabajo y punto, como lo he hecho siempre.
Si ahora la gente se ofende por cualquier cosa, pues no sé qué decirte. Yo no me meto con nadie, y si alguna vez he dicho algo, habrá sido por decir lo que pensaba sobre el trabajo, nada personal. A lo mejor la peña está muy sensible últimamente, pero vamos, yo no voy de malas con nadie. Vale. Veis que los entrenamientos son de 15 minutos, hay que interactuar varias veces para que te dé un... Estoy esperando y el tiempo corre. Vale, Carlos, voy. Como veis, es bastante interactivo. Sí, a ver, no es que esté sensible o no, sino que las personas al final se toman las cosas de diferente manera y yo sé que tú eres muy directo y a lo mejor las formas que tú tienes pues a otras personas les sientan mal, entonces yo entiendo tu parte porque tú eres así, al final dices las cosas directas, pero igual a otras personas no les sientan tan bien. Entonces quiero llegar pues un poco a un punto en común y que esto se arregle. Y no te digo que cambies ni nada de eso, ¿vale? Porque al final tú eres como eres, pero sí intentar pues suavizar la forma en la que dices las cosas, porque es como lo dices, no lo que dices. Ya, pero es que si empiezo a medir todo lo que digo, al final no se puede trabajar bien, ¿sabes? En diseño estamos acostumbrados a ir al grano. Yo nunca he tenido problemas con nadie hasta ahora y llevamos 3 años así. Si algo no queda bien, pues se dice y punto sin darle vueltas. Ahora porque a alguien le ha dado, pues resulta que todo lo que hago está mal visto. Si yo digo algo es porque quiero que salga bien el trabajo, no por molestar a nadie. Y si encima tengo que estar pendiente de si cada uno se lo toma a pecho o no, pues entonces ya es muy complicado currar la verdad. No sé, yo pensaba que estaba ayudando, no molestando. También. ¿Vas a quedarte en silencio o piensas responder? Claro, ¿qué le vas a decir a esto? Ya ves, Tiago, ¿cómo te quedas con esta situación? Hombre, 15 minutos en esta conversación puede ser durilla, puede ser complicada, pero creo que es de lo más interesante que puedes tener realmente, porque aquí lo interesante no es la tecnología, que también es flipante, ¿no? Ver cómo evoluciona, pero es el espejo, ¿no? Porque herramientas como esta al final hacen visible algo que antes no era visible, que es cómo lideras de verdad, ¿no? Así, aquí veíamos como la Menes realmente actúa y ella misma se estaba intentando... Sí, sí, ¿no? Y no es fácil. También han elegido dificultad máxima, ¿no? Eso genera dos reacciones. Por un lado, la atracción, por fin algo práctico, por fin entrenar de verdad, pero luego también la resistencia, ¿no? Esto la expone, ¿no? Esto se le puede medir, ¿no? De alguna forma le obliga, porque está ahí, on the spot, en directo, tiene que actuar, ¿no? Hombre, es interesante, es interesante, ¿no? Pero creo que es una grandísima oportunidad estratégica, ¿no? Porque es pasar de intuir el liderazgo a evidenciarlo, a enseñarlo, a mostrarlo, y que no lo has hecho bien la primera vez, perfecto, lo vas a seguir intentando y cada vez te servirá una mejor versión. También te digo una cosa, súper innovador y bien que puede ser así, porque realmente lo que estamos haciendo es introducir una etapa anterior, porque si no existiera este simulador, ¿qué es lo que pasaría de verdad? Pasaría que en una situación real ella lo iría a cagar, lo iría a hacer mal, porque es normal de inicio no saber hacerlo bien, y probablemente se perdería ahí un buen talento o ella tendría una crisis de identidad, lo que fuera, ¿no? Irían a salir cosas negativas de ahí. Una segunda vez que le fuera a pasar, lo iría a hacer algo mejor y una tercera vez lo iría a hacer aún mejor, ¿no? A base de experiencia, todos hemos mejorado en selección, en hacer despidos, en formar a gente, en todo, ¿no? Yo siempre decía a alguien que por primera vez tenía su primer becario o su primer reporte y le decía, mira, lo normal que pase es que lo hagas mal. O sea, tenlo en cuenta, no pasa nada, porque tendrás oportunidades de ir mejorando, ¿no? Y yo siempre he buscado mi mejor versión también como manager o como director, ¿no? Entonces, ahora introducimos una etapa anterior, no teórica de cómo se debería hacer, ¿no? Sino más realista aún que un roleplay, que también ya se hacía, ¿no? De vez en cuando. Pero cuando la gente iba al roleplay ya le daba palo, ¿no? Hacer el roleplay. Y lo hacía como un juego así de juguete, ¿no? Esto, pues yo creo que le imprime más realismo. Lo curioso es que necesitemos una máquina para conseguir entrar en el realismo, ¿no? Pero me parece brutal, ultra poderoso y muy necesario. De hecho, La verdad es que es impresionante. es que eso ya dice mucho también del punto en el que estamos, ¿no? De llevamos tantos años exponiéndonos a esa realidad de tener que aprender, fallar, cagarla y luego salir bien de tipo de conversaciones que ahora pues nos exponemos pues a través de este avatar, ¿no? Y una de las cosas más chulas que yo creo que tiene además es que recrea al
100% en situaciones muy específicas. Este era el ejemplo de Carlos, que es un poco repugnantillo y es experto en echar balones fuera, además, pero claro, es que tú puedes recrear cualquier tipo de situación que se te atranque en el día a día, seas un manager junior de marketing o seas un perfil mega senior que tenga que negociar con X tipo de empleados, ¿no? Entonces, creo que ese punto del realismo es lo que lo hace compatible con el trabajo que tiene el manager en su día a día. Por decirlo resumido, ¿crees que una persona que ve esto lo ve como una amenaza o como una oportunidad? Es la oportunidad, sinceramente. Y el que lo vea como una amenaza, pues tenemos que reflexionar también. Pero bueno, yo creo que hay obviamente una adaptación, ¿no? Y una adaptación, ¿no?, a este cambio, pero creo que solo lo puedes ver como una oportunidad, porque al final tampoco va a haber consecuencias de ahí, pero va a haber aprendizaje. O sea, no va a haber consecuencias negativas si lo haces mal, pero sí va a haber aprendizaje y eso es lo más importante para que algo sea transformador. Así que felicidades, porque de verdad, o sea, siempre que lo veo, es increíble, es increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Y este es el momento también de que las personas que estáis ahí con nosotros, pues participéis y aprovechéis que tenemos a este mega crack en esta conversación para lanzar preguntas sobre el liderazgo, sobre los modelos de formación, sobre lo que queráis preguntarle a Thiago, bueno, o a mí, de lo que hayamos comentado. Contadnos por ahí por el chat. A ver. Estáis muy tímidos, pero podéis hacer alguna preguntita, ¿eh? Es la oportunidad también. O decir qué os ha parecido también lo que habéis visto, ¿eh? Aceptamos feedback completamente Pues y es más, lo recogemos. han estado muy atentos por eso sí que lo tengo Sí. claro. ¿Vosotros también esperáis por ahí? No. Sí, estaba hablando Marc, hablando de cómo juega el papel entre generaciones en el nuevo modelo de liderazgo. A mí no me gusta mucho de encasillar el tema de las generaciones, pero sí que yo soy súper optimista en relación al tema de las generaciones. Creo que las generaciones nos han traído muchas cosas positivas. Normalmente tendemos a penalizar las nuevas generaciones, es decir, que hay menos compromiso, que se esfuerzan menos, que no están dispuestos a muchas cosas. Yo creo que justo esa irreverencia, esa autenticidad de las nuevas generaciones cada vez que viene una nueva generación, creo que nos ha ayudado mucho también a ver de forma diferente y a entender que hay otras formas de ver el trabajo, de ver la relación entre empresa y trabajador, y creo que eso ha ayudado mucho. Ahora, desde luego, el liderazgo tiene que poder adaptarse ya no a las diferentes generaciones, sino a las diferentes realidades. Y por eso hablamos antes de hipercustomización también, ¿no? Pero yo creo que es súper positivo, la verdad. Y mira, yo empecé trabajando en el 2007 y en Deloitte, donde yo tenía un manager y para mí lo más normal y aceptable era siempre ir para casa después del trabajo, cuando mi manager fuera para casa después del trabajo. Lo que pasa es que mi manager no se iba para casa después del trabajo porque estaba trabajando hasta las 11 de la noche. Pero para mí eso era normal y jamás entendería que yo me fuera para casa si mi manager no había terminado el trabajo, porque si yo quisiera ir y viera que él estaría trabajando, yo le iría a preguntar si le podía ayudar en algo, ¿no? Y él me tendría como que liberar y decir, no, no, puedes irte tranquilo, ¿no? Hoy en día esto, que no tiene absolutamente ningún sentido, o sea, sí que tiene sentido que nos ayudemos entre todos, por supuesto, ¿no? Pero el presentismo no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y yo creo que a las nuevas generaciones ya no les preocupa si su manager está o no está. Ellos vienen a hacer su trabajo, no como el chico que acabamos de escuchar, de que yo venga a hacer mi curry y me voy, ¿no? No, yo no me siento mal por tener que ir antes, porque al final yo sé por lo que me van a medir, sé que lo esperan de mí, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Y esto ha beneficiado no solo a las nuevas generaciones, sino a las anteriores generaciones también, que han entendido que tenemos hijos, tenemos mascotas, tenemos gimnasio, tenemos lo que nos dé la gana y nos vamos y ya está, y se acabó, porque luego seguimos con el trabajo y el día siguiente también se puede seguir con el trabajo. Entonces, obviamente, el líder tiene que ser capaz de entender las realidades que existen, más allá de generaciones o no generaciones, y creo que sí, que las nuevas generaciones han introducido cosas muy positivas. Así que esta es mi visión, por lo menos, Marqui. Gracias por tu pregunta. Sí, yo lo veo muy parecido a ti, de hecho creo que exponen esas incoherencias, ¿no?, de las que hablábamos antes y de cómo a veces la cultura dice una cosa, pero
hace otra cosa. Y ese ejemplo que has puesto del manager quedándose hasta las tantas, aunque su horario es, no sé, de 9 a 6, es un ejemplo de cómo a veces lo implícito condiciona el comportamiento. Y quizás pues estas nuevas generaciones, y no solo las nuevas generaciones, sino todas las generaciones que han vivido el contexto que hemos vivido en los últimos años, dicen work-life balance es algo más que 50% trabajo, 50% vida. Es más un concepto de integrar distintas áreas relevantes, ¿no? Tenemos por aquí otra pregunta. Tiago, ¿cómo debe ser una relación de un liderazgo joven con personal más veterano? De María José. Es un poco por la misma línea, pero debe ser una relación, pero ella lo pone al revés, ¿no? O sea, ella pone que el líder es más joven, es súper interesante. El problema es precisamente pensar que por haber diferencias de edad tiene que haber más problemas. No, para nada. Al final, tiene que ser un liderazgo, independientemente de si la persona que le reporte es más joven o, o de más edad, porque la edad no va a definir ni el conocimiento. Entiendo que si el líder es joven, es porque ha demostrado y tenía las habilidades para ocupar esa posición, ¿no? Entonces, obviamente, cuando llegamos a cierta edad, ya no estamos midiendo si el manager es más joven o no que su equipo, ¿no? Tiene que ser de respeto, ¿cómo tiene que ser de respeto? El del veterano hacia el joven. De respeto, de aceptación, de entender, de escuchar y de ver, de entender cuáles son los potenciales de su equipo y de sacar lo mejor de su equipo, ¿no? Entiendo la pregunta y, bueno, voy a intentar también ir de encuentro a esa pregunta de, oye, ya que hay una gran oportunidad de un líder quizás más joven, le tocó a alguien en su equipo que tiene más edad y experiencia, pues también de aprovechar esa experiencia, de apoyarse seguramente mucho en esa persona y en lo que esa persona sabe, de poner en valor el conocimiento de esa persona también, ¿no? Pero no solo de esa, de todas las demás. A lo mejor tiene ahí un becario de 19 años y también ha de aprovechar los potenciales que tiene ese súper joven que a lo mejor entiende muy bien la tecnología. O no, a lo mejor es el veterano que tiene mejor la tecnología, porque también al final son sesgos, ¿no? Pero sí, al principio, si tienes a alguien con más edad en tu experiencia o que probablemente tiene mucha experiencia también, aprovéchala y pregúntale cómo le puedes ayudar y ve también cómo esa persona te puede ayudar. Yo creo que es una relación muy bonita. Igual que también es súper interesante, no es lo mismo que estamos diciendo aquí, pero me he acordado de otra cosa que también son prácticas súper interesantes de la empresa, que es el mentoring inverso, ¿no? De que nosotros también podamos aprender de gente más joven y de gente con menos experiencia. Al final, hay una cosa que tenemos que tener claro, que es que todos aprendemos de todos y todos aprendemos un poco de todo lo que nos va rodeando. Eso es lo importante, es tener la mente abierta y estar dispuesto a aprender y a aprender y a reaprender y a olvidar y a desaprender, ¿no? Eso es lo que es realmente importante. Pero bueno, es un buen punto de vista, la verdad. Si es algo que te pasa, pues abrázalo como una gran oportunidad. Sin duda. ¿Tenemos por aquí alguna pregunta más que le queráis lanzar a Tiago, aprovechando que lo tenemos con nosotros? Yo creo que además podemos hacer un debate casi filosófico hoy, ¿verdad? Hemos hecho, o sea que... Pues sacamos aquí muy buenas conclusiones, la verdad, y yo creo que la gran lección de esta charla es que lo importante es lo que vayamos a hacer con lo que hemos aprendido aquí, no quedarnos con los conocimientos o con las palabras bonitas, sino pensar en qué acciones vamos a poner en práctica mañana cuando volvamos a nuestra empresa. Porque hoy, bueno, ya empezamos un poco tarde y hoy aún podemos reflexionar, pero mañana es día de actuar. Quedémonos con esa frase, ¿no? Como deberes para todas y todos los asistentes. Nosotros también aprendemos en comunidad desde Mentines, entonces os vamos a pasar la grabación y nos encantaría que nos dieseis feedback. La grabación la tendréis mañana y a lo largo de los próximos días también pues para premiar a esas personas que en este horario de tarde, en la hora del café, habéis estado con nosotros y charlando con Tiago, pues queremos obsequiaros con ese escenario de practicar conflictos, porque efectivamente creemos que hay que aprender de manera experiencial. Nosotros también aprendemos con ese learning by doing y queremos saber si os gusta y si lo disfrutáis tanto como lo hemos disfrutado Tiago y yo. Y solo me queda agradecerte de nuevo que nos dedicases este valiosísimo tiempo y que he aprendido un montón contigo. Muchas gracias a todas y a todos que habéis estado presentes aquí y gracias a Rebeca y al equipo de Mentines por el increíble trabajo que hacéis y por haberme invitado aquí, siempre disponible para colaborar. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao, que paséis buena tarde. Chao.